Superar las barreras, diálogo con un conferencista internacional. Escena 1, la primera bienvenida. Estimados oyentes, me complace darles la más cordial bienvenida a esta experiencia titulada, Superar las barreras, diálogo con un conferencista internacional. Permítanme presentarme. Soy Alejandro, un entusiasta que ha dedicado muchos años a explorar cómo las personas pueden trascender sus limitaciones y transformar obstáculos en oportunidades. La voz que escucharán a lo largo de este extenso recorrido será la mía y la de mis invitados especiales. Hoy, comenzamos esta travesía en la que indagaremos en la historia, la motivación y las estrategias de un reconocido conferencista internacional. Antes de adentrarnos en esta serie de diálogos, reflexiones y anécdotas, quiero subrayar la importancia de estar presentes, de escuchar con profundidad y de preguntarnos, ¿qué aprendizajes puedo yo aplicar en mi vida? La verdadera transformación surge cuando dejamos de ser meros oyentes para convertirnos en practicantes activos de las ideas que se nos presentan. Por eso, mi invitación es a que cada palabra, cada narración y cada intercambio los inspiren a ver más allá de lo inmediato. Y ahora, con la emoción de comenzar un viaje de descubrimientos, demos paso al invitado central de esta historia, el prestigioso conferencista internacional, a quien llamaré José Fernández, un hombre que ha recorrido el mundo para inspirar a miles de personas. Escena 2, la llegada de José. Nos encontramos en un auditorio virtual que hemos montado para este gran evento. Imagínenlo, un espacio amplio, lleno de sillas dispuestas cuidadosamente, una tarima en el centro y un telón de fondo donde se proyectan imágenes de lugares exóticos y gentes diversas. El público, entusiasmado, aguarda la aparición de nuestro invitado. De pronto, se abre paso un hombre de porte sereno y sonrisa amable. Es José Fernández. José, con voz firme pero cercana, saluda a los presentes y explica brevemente su trayectoria. Ha viajado a más de 50 países, ha participado en foros de desarrollo personal y ha convivido con personas de culturas muy distintas. Su misión es sencilla, nos dice, ayudar a cada individuo a hallar en su interior el potencial que yace dormido. Expresa, sin recato, que no es un gurú ni un maestro espiritual, sino alguien que ha recopilado historias y aprendizajes que pueden servir a otros. Mientras José relata algunas anécdotas de sus viajes, como la vez en que estuvo en el Himalaya y se encontró con monjes budistas que le enseñaron el valor de la paciencia, o aquella ocasión en África donde dialogó con líderes tribales sobre la resiliencia ante la adversidad, el público comienza a entender que su mensaje trasciende fronteras y idiomas. Su invitación es universal, la búsqueda de sentido, la superación de miedos y la construcción de una vida alineada con los valores más profundos. Escena 3, el primer diálogo. Se enciende un foco sobre un sofá dispuesto a un lado del escenario. Me siento junto a José para iniciar esta charla de una forma más cercana, como si estuviéramos en la sala de estar de cualquier hogar. Tras saludarlo con calidez, le pregunto sobre el origen de su motivación para convertirse en conferencista. José explica que su historia personal estuvo marcada, en su niñez, por situaciones familiares complejas. Su padre perdió su empleo y la familia tuvo que enfrentar la incertidumbre económica durante varios años. Aún así, su madre siempre le repetía que el verdadero tesoro de las personas es la capacidad de adaptarse a los cambios sin perder la ilusión. Esa frase lo inspiró a hacerse preguntas más grandes, a observar cómo funcionaban los seres humanos en tiempos de crisis y, finalmente, a dedicarse a compartir, en foros y conferencias, las herramientas que él mismo había descubierto. Le pido a José que profundice en alguna anécdota de su infancia que lo marcara de forma definitiva. El conferencista se toma unos instantes para pensar, y con voz reflexiva, cuenta cómo a los 10 años acompañó a su padre a buscar trabajo. Iban de puerta en distintas empresas, solicitando oportunidades, y la mayoría les cerraba las puertas sin mayor explicación. Sin embargo, José vio en su padre una entereza admirable, pues jamás dejaba de creer que tarde o temprano llegaría la ocasión adecuada. Ese ejemplo de perseverancia le enseñó, a una edad temprana, la enorme diferencia entre rendirse y mantenerse firme, incluso frente a los rechazos. Escena 4, de la teoría a la práctica. Después de narrar este trasfondo, José nos comparte su visión de lo que él llama mentalidad expansiva. Explica que, cuando una persona decide cultivar su potencial, se abre un mundo de posibilidades. Sin embargo, la mayor barrera suele ser el temor a lo desconocido. Él invita al público a reflexionar, ¿cuántas veces hemos pensado en renunciar antes de siquiera intentarlo? ¿Cuántas puertas dejamos de tocar porque asumimos que se nos van a cerrar? Menciona que, para superar esa inercia de negatividad,
es fundamental rodearnos de estímulos positivos. Ese estímulo puede ser la compañía de gente que nos inspire, la lectura de libros que enciendan nuestra curiosidad, la participación en talleres o cursos que amplíen nuestra visión. Pero, sobre todo, la práctica constante de buscar soluciones en lugar de recrearnos en los problemas. Le pido un ejemplo concreto de cómo pasar de la teoría a la práctica. José relata el caso de un joven emprendedor que asistió a uno de sus seminarios en Brasil. El muchacho se quejaba de la falta de oportunidades en su sector, pero José lo retó a investigar a fondo cómo otros emprendedores, en condiciones similares, habían salido adelante. El joven tomó ese consejo, dedicó un mes entero a contactar a empresarios con historias de éxito, y en cuestión de semanas, desarrolló una estrategia novedosa. Logró un acuerdo con inversionistas locales y su negocio prosperó. ¿Fue cuestión de suerte?, pregunta José. La suerte juega un papel, pero lo fundamental fue la predisposición a actuar. Escena 5, la importancia de la visión. En este momento, nos adentramos en una sección más reflexiva de la charla. José invita a la audiencia a pensar en su visión de futuro. La visión es ese faro que guía cada uno de nuestros pasos. Sin una visión clara, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en la rutina del día a día. Explica que, en sus viajes por Asia, descubrió la poderosa costumbre de visualizar metas. La visualización no consiste en fantasear con éxitos instantáneos, sino en trazar mentalmente un mapa que nos ayude a entender por qué queremos algo y qué impacto tendrá en nuestra vida y en la de los demás. Recuerda su encuentro con un líder comunitario en Tailandia, quien había impulsado la construcción de escuelas en zonas rurales. Ese hombre, sin apenas recursos, se propuso la meta de llevar la educación a los niños de la región. Cuando parecía imposible, él seguía repitiéndose: mi visión es ver a estos niños con libros en las manos y sonrisas en los rostros. Y fue esa visión la que impulsó a la comunidad local y a diversos donantes internacionales a colaborar. La visión, concluye José, es contagiosa cuando está respaldada por un compromiso genuino. Escena 6, encuentro con la adversidad. Le pido a José que comparta una de las situaciones más difíciles que haya enfrentado en su camino como conferencista, para que la audiencia entienda que la adversidad no respeta fama, éxito ni fronteras. Con cierto semblante de nostalgia, José relata cómo, en uno de sus viajes a Europa, se encontró con la noticia de que un ser querido en su país había enfermado gravemente. Él tenía agendada una conferencia en Londres, pero su corazón le pedía regresar. Finalmente, decidió cumplir primero con el compromiso adquirido y, al día siguiente, tomar el primer vuelo de regreso. Admite que, en su charla de Londres, su cabeza estaba en otra parte. Se sentía invadido por la angustia y los nervios. Sin embargo, cuando salió al escenario y vio las caras de las personas que habían acudido en busca de inspiración, recordó el valor del presente y decidió entregar lo mejor de sí. Después voló a su país para estar con su familia. Esa experiencia le mostró que incluso en medio del dolor y la preocupación, tenemos la capacidad de dar un paso al frente. La vida, dice José, no se detiene cuando uno quiere. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y a priorizar lo más importante sin abandonar aquello que hemos construido. Escena 7, intercambio de preguntas con el público. En este instante, imaginen que varios asistentes al evento virtual levantan la mano con curiosidad y entusiasmo para preguntarle a José sobre temas muy diversos. Una de las primeras preguntas gira en torno a la falta de confianza en uno mismo. La persona se presenta como Raúl y confiesa sentirse inseguro al hablar en público y al tratar de proponer nuevas ideas en el trabajo. José, con serenidad, responde que la confianza no es un don innato, sino un músculo que se entrena con la práctica. Recomienda a Raúl fijarse metas pequeñas, como hablar en reuniones más reducidas, grabarse en vídeo para observar su lenguaje corporal y buscar mentorías con personas que ya hayan superado esa misma limitación. Otra pregunta proviene de Carla, quien expresa que su reto es la procrastinación. Se siente abrumada por la cantidad de tareas y termina postergándolas hasta el último minuto, lo que le provoca ansiedad y no le permite disfrutar el proceso. José comparte que, para combatir la procrastinación, es útil descomponer las metas en objetivos manejables, poner plazos claros y celebrar los avances, por pequeños que sean. Asimismo, sugiere buscar un grupo de apoyo o un compañero de responsabilidad que ayude a mantener la motivación en alto. Escena 8. Reflexiones sobre la cultura y el aprendizaje continuo. Damos paso a una sección en la que José hace un recuento de las lecciones que ha recogido en distintas culturas.
Comienza hablando de la humildad que vio en comunidades indígenas de América Latina, donde las personas aprenden unas de otras sin jerarquías impositivas. Luego, contrasta esa experiencia con la disciplina que encontró en Japón, donde el sentido del deber y la minuciosidad son el pilar de la convivencia. Destaca también la importancia de la curiosidad por aprender cosas nuevas. Para José, la clave para seguir creciendo radica en atreverse a explorar áreas desconocidas y no tener miedo de ser un principiante. Narra el ejemplo de su intento de aprender a tocar un instrumento tradicional chino cuando visitó Shanghái. A pesar de su poca habilidad inicial, encontró en ese proceso la satisfacción de enfrentarse a un reto sin ningún tipo de presión externa. Necesitamos recordar, afirma José, que no somos árboles estancados, somos seres dinámicos con capacidad de reinventarnos a cada paso. Escena 9. Barreras mentales y creencias limitantes. Aquí profundizamos en el tema de las creencias que nos frenan. José identifica las principales barreras que suelen surgir en las personas: no soy lo suficientemente bueno, no tengo los recursos, no me lo merezco, entre otras. Explica que, al final, lo que nos impide actuar no es la realidad objetiva, sino el diálogo interno que nos repetimos cada día. Para desmontar esas creencias limitantes, sugiere un ejercicio de autoanálisis. El primero paso es identificarlas y escribirlas. Luego, cuestionar su origen. ¿Quién me dijo esto por primera vez? ¿Por qué sigo creyéndolo? ¿Hay evidencias que demuestren lo contrario? El objetivo no es negar la realidad de los desafíos, sino tomar conciencia de las distorsiones que nos mantenemos repitiendo. Una vez que logramos ese cambio de perspectiva, es más sencillo encontrar soluciones o, al menos, nuevas formas de encarar los obstáculos. Escena 10. Motivación frente al fracaso. Cuando llega el momento de hablar del fracaso, José lo aborda sin tapujos. En Occidente, dice, solemos rehuir la palabra fracaso, como si fuera un estigma. Pero en muchas culturas orientales, el fracaso se ve como una oportunidad de aprendizaje. Relata la anécdota de un amigo suyo en Estados Unidos que, tras perder su trabajo, se embarcó en un proyecto personal de negocios en línea. Aunque no fue rentable al principio, ese proceso le permitió desarrollar nuevas habilidades, y finalmente consiguió un empleo mejor, precisamente por el conocimiento adquirido durante su etapa de fracaso. La clave, asegura José, es no identificar nuestra valía personal con los resultados. Se puede fracasar en un proyecto y seguir siendo valioso como persona. Cuando logramos separar la identidad de los errores puntuales, podemos sacar lecciones que nos fortalezcan. Para ilustrarlo, menciona el caso de Thomas Edison, quien realizó miles de experimentos fallidos antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Cada intento fallido se convirtió en un paso necesario para acercarse al éxito. Escena 11. La fuerza de la comunidad. En esta parte, conversamos sobre la importancia de no recorrer el camino solos. José subraya que, si bien el crecimiento personal es un viaje interior, también se potencia cuando compartimos con otros que nos inspiran y nos retan. Una comunidad que crea en la superación y en la colaboración mutua puede marcar una diferencia enorme. Comparte el testimonio de una persona que se unió a un grupo de lectores y, gracias a ello, amplió su perspectiva y encontró amigos con intereses comunes. Las redes de apoyo, le explica José, no tienen que ser multitudinarias, basta con uno o dos confidentes que nos escuchen y nos animen a dar lo mejor. Cuando viajé por varios países africanos, me encontré con cooperativas donde las personas se enseñaban oficios mutuamente y se prestaban ayuda en el momento de iniciar un pequeño negocio. Esa solidaridad práctica puede ser tan o más decisiva que cualquier teoría motivacional. Escena 12. La responsabilidad personal. Damos un giro hacia la responsabilidad personal. José insiste en que hay una línea muy delgada entre aprender de otros y delegar nuestra vida en ellos. Cada uno es responsable de sus elecciones, de sus actos y de la manera en que maneja sus emociones. Es tentador culpar a las circunstancias o a quienes nos rodean, pero para transformarnos realmente debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Nos cuenta que, en una de sus conferencias, alguien se acercó a él y le dijo que no podía progresar en su carrera porque todo el mundo estaba en su contra. José le respondió con respeto, pero con firmeza, que esa actitud reflejaba una renuncia a su propia capacidad de influir en el entorno. Si esperamos que el mundo se acomode a nuestros deseos, corremos el riesgo de quedarnos esperando toda la vida. Tenemos que dar el primer paso. Las circunstancias externas pueden ser complicadas, pero nuestra manera de responder es siempre un espacio de libertad.
Escena 13. Expandiendo la visión a largo plazo. En este punto, la conversación se adentra en los proyectos a futuro. José se define como un defensor de los planes a largo plazo, siempre que no se conviertan en una obsesión que impida disfrutar el presente. Planear es importante para tener una dirección, pero debemos estar dispuestos a reajustar el rumbo si las condiciones cambian. De inmediato, surge la pregunta, ¿cómo mantener el equilibrio entre la persistencia y la flexibilidad? José responde con un ejemplo de su vida. Cuando comenzó su carrera como conferencista, su intención era dar charlas solo en su país. Pero, con el tiempo, surgieron invitaciones internacionales y debió reconfigurar su estrategia. Vio que, si mantenía un plan excesivamente rígido, se perdería oportunidades valiosas. Sin embargo, tampoco se trataba de saltar de un lugar a otro sin un norte claro. El equilibrio, afirma José, lo hallamos cuando tenemos una meta sólida, pero permitimos que surjan desvíos y nuevas posibilidades. Aprendemos a adaptarnos sin perder la esencia. Escena 14. Lecciones aprendidas a lo largo del viaje. Invito a José a hacer un recuento de las principales lecciones que desea dejar grabadas en la audiencia. Él enumera. Primero, la importancia de conocerse a uno mismo, de saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Segundo, la humildad de aceptar que siempre podemos seguir creciendo y aprendiendo, sin importar la edad ni la trayectoria. Tercero, la responsabilidad de forjar nuestro destino, sin escudarnos en culpas ajenas ni en excusas sin fundamento. Cuarto, la relevancia de forjar redes de apoyo y de contribuir a la comunidad con lo mejor que podamos ofrecer. Quinto, la perseverancia frente a la adversidad, entendiendo que, en momentos de crisis, es cuando más se revela el carácter de una persona. Escena 15. Diálogo sobre diversidad cultural. Propongo un nuevo tema de conversación, la diversidad cultural. José, quien ha vivido en varios continentes, destaca que uno de los mayores aprendizajes que se lleva es la capacidad de empatizar con costumbres, lenguajes y visiones del mundo muy distintas a la suya. Cuando viví en la India, me costó acostumbrarme al ritmo y a las tradiciones locales. Pero descubrí que, si yo era capaz de abrirme, la gente estaba ansiosa por mostrarme lo más valioso de su cultura. Además, recalca que la diversidad cultural no solo se refiere a los países lejanos, incluso en una misma ciudad conviven personas con bagajes muy diferentes. El reto está en reconocer las diferencias como fuentes de riqueza en vez de verlas como amenazas. La verdadera integración no consiste en homogeneizar a todos, sino en encontrar puntos en común y celebrar las variaciones que nos hacen únicos. Escena 16. Un caso práctico de transformación. Para ilustrar la fuerza de la superación, José comparte un caso real de un alumno suyo en un taller de oratoria. Este joven, a quien llamará David, tenía un pánico escénico severo. Cada vez que quería hablar en público, su voz se quebraba y sentía ganas de huir. Sin embargo, perseveró en los ejercicios, practicó con pequeños grupos y, semana a semana, se exponía gradualmente a audiencias más grandes. Al cabo de 6 meses, David fue capaz de sostener una presentación de 45 minutos sin perder la compostura. Para mí, dice José, eso representa el ejemplo perfecto de que todos podemos derribar nuestras barreras, si contamos con la guía adecuada y estamos dispuestos a arriesgarnos. Escena 17. El valor de los hábitos diarios. Hablamos ahora de la importancia de los hábitos cotidianos. José enfatiza que no hay verdadera transformación sin constancia. Un hábito se forja cuando somos capaces de repetir una acción hasta que se vuelve parte de nosotros. Sugiere diseñar rutinas matinales que incluyan un momento de silencio, meditación o lectura, así como escribir, aunque sea brevemente, las tareas más importantes del día. Los pequeños rituales, añade, son como anclas que nos devuelven al presente y nos recuerdan nuestros objetivos. También aborda la relevancia de cuidar la alimentación, el sueño y el ejercicio físico, pues el cuerpo es el vehículo que sostiene nuestras aspiraciones. José comenta que, en sus viajes a Oriente Medio, aprendió a equilibrar su alimentación para lidiar con los cambios climáticos y las largas jornadas de conferencias. No somos máquinas, advierte, y nuestro nivel de energía depende, en gran medida, de cómo nutrimos el cuerpo y la mente. Escena 18. La sabiduría de los mentores. En un giro hacia el agradecimiento, José dedica unas palabras a los mentores que lo guiaron en sus inicios. Recuerda a un profesor universitario que, en un momento de duda vocacional, le dijo: «No temas cambiar de dirección si tu corazón te lo pide».
Las carreras no son jaulas, son caminos que podemos recorrer o abandonar según evolucione nuestra pasión. Esa frase, según José, lo liberó de la presión de seguir un camino que no lo satisfacía completamente. Los mentores son como faros que asegura, nos iluminan cuando la oscuridad es abrumadora. Y a veces, ni siquiera saben el impacto que tienen en nuestra vida. Escena 19, anécdotas en Latinoamérica. Pasamos a una sección más anecdótica, enfocada en las vivencias de José en distintos países de Latinoamérica. Relata con nostalgia el cariño con que fue recibido en pequeños pueblos de Colombia, México y Argentina, donde las personas compartían sus historias de resiliencia ante la falta de oportunidades. La calidez de la gente era un combustible para mí. Me recordaba por qué hago lo que hago, porque hay personas con grandes sueños que solo necesitan un empujón para atreverse a volar. Confiesa que también enfrentó momentos difíciles, como retrasos en aeropuertos o condiciones técnicas adversas que casi impidieron que diera una de sus conferencias. Sin embargo, siempre hubo alguien que se ofreció a colaborar, y eso le reforzó la fe en la bondad humana. La hospitalidad, reflexiona, es un rasgo común en la mayoría de los lugares. A veces, los estereotipos no nos dejan ver la generosidad que existe. Escena 20, la importancia de escuchar. En este nuevo punto, José subraya que, más allá de hablar, uno de los poderes más grandes es aprender a escuchar. Como conferencista, paso mucho tiempo hablando. Pero, si realmente quiero impactar, debo primero escuchar las necesidades de la gente. Recuerda cómo una vez, en un taller, dedicó buena parte de la sesión a recopilar los testimonios de los participantes. Al final, muchos coincidieron en que nunca antes habían sentido que su voz fuera tan valorada. Esa experiencia le mostró que, a veces, la mejor forma de enseñar es darles a otros el espacio para que se expresen. Escena 21, un receso para la reflexión. Tras horas de compartir anécdotas y consejos, hacemos una pausa simbólica para invitar a la audiencia a reflexionar sobre lo oído hasta ahora. José propone que, con los ojos cerrados, cada persona se pregunte, ¿qué ideas resonaron más en mí? ¿Qué me llevo para mi vida personal o profesional? Aunque estamos en un formato virtual, la intención es que cada uno se dé la oportunidad de interiorizar lo aprendido. La pausa también nos recuerda que el silencio y la introspección son parte integral del aprendizaje. Escena 22, la pregunta como impulso. Retomamos la charla con un enfoque en el valor de formular las preguntas adecuadas. José explica que la mente se activa cuando recibe preguntas poderosas. Si solo nos preguntamos, ¿por qué a mí?, nos quedamos en la queja. Pero si nos planteamos, ¿cómo puedo mejorar esto?, nos abrimos a la creatividad. Comparte un ejercicio que él mismo realiza al levantarse, escribe 3 preguntas que lo motiven a buscar soluciones durante el día. Por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar a alguien hoy? ¿Qué nuevo hábito puedo fortalecer? ¿Qué puedo aprender de una persona que me inspire? Comenta que, en un seminario, conoció a una mujer que se sentía estancada en su trabajo y no veía posibilidades de ascenso. José le sugirió que cambiara la pregunta de ¿por qué no me ascienden?, a ¿qué habilidades debo desarrollar para destacar? A los pocos meses, esta mujer se apuntó a cursos de liderazgo y de comunicación, y tiempo después, recibió la promoción deseada. Escena 23, abrazar el cambio. Llegamos al tema del cambio, esa constante que nos acompaña a lo largo de la vida. José argumenta que resistirse al cambio solo genera frustración y ansiedad. No podemos controlar muchas de las transformaciones que ocurren a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo respondernos a ellas. Narra el caso de una empresa que, por la pandemia, tuvo que reinventar por completo su modelo de negocio, pasando de la producción física a la digital. Aunque al principio el equipo lo vio como una catástrofe, al final se convirtió en la oportunidad de abrir nuevos mercados. El cambio no siempre es sinónimo de pérdida, concluye José. A veces, es el camino hacia un crecimiento que no imaginábamos. Escena 24, el factor de la emoción. Cuando hablamos de barreras internas, no podemos ignorar el peso de las emociones. José remarca que la motivación, la esperanza y el entusiasmo funcionan como motores para la acción. Del mismo modo, el miedo y la desconfianza pueden paralizarnos si no los gestionamos adecuadamente. No se trata de reprimir emociones negativas, aclara, sino de reconocerlas, entender de dónde vienen y trabajarlas para que no nos dominen. Invita a practicar ejercicios de respiración, a llevar un diario emocional y a buscar ayuda profesional si sentimos que las emociones nos desbordan.
Escena 25, resistencias y salida de la zona de confort. Uno de los grandes frenos para el crecimiento es la comodidad. José relata que la mayoría de las personas desea cambios en su vida, pero no está dispuesta a salir de su zona de confort. Cita la metáfora del bote: imagina que estás en un bote, en mitad de un lago, y quieres llegar a la orilla. Mientras no levantes los remos y comiences a remar, seguirás a la deriva. Con ello, enfatiza que la acción es la llave para concretar los sueños. Menciona que el primer paso suele ser el más difícil, pero una vez que se da, se activa la inercia hacia adelante. Escena 26, ejemplos extraordinarios. Para encender la inspiración, José nos cuenta historias de personas que parecían destinadas a la mediocridad y sorprendieron al mundo. Habla de un joven con discapacidad que, contra todo pronóstico, aprendió a bucear y se convirtió en portavoz de la inclusión deportiva. Explica que estos ejemplos no deben verse como anécdotas lejanas, sino como recordatorios de que el ser humano es capaz de adaptarse, aprender y trascender límites autoimpuestos. Cada uno tiene su propia versión de lo extraordinario, dice José, solo hace falta descubrirla y cultivarla. Escena 27, el rol de la creatividad. Nos movemos hacia el terreno de la creatividad y cómo puede ayudarnos a superar barreras. José define la creatividad como la capacidad de ver soluciones donde otros solo ven obstáculos. Propone que todos podemos cultivar nuestra vena creativa explorando distintas artes, cuestionando las normas y permitiéndonos el juego. En mis talleres, a veces invito a la gente a pintar o a escribir relatos cortos, no para que se conviertan en artistas, sino para que se acostumbren a pensar de formas diferentes. La creatividad no es exclusiva de los genios, es una herramienta universal. Escena 28, celebrar los pequeños logros. Hacemos hincapié en el concepto de celebrar. Muchas personas minimizan sus progresos porque creen que solo lo grande merece festejo. José, en cambio, sugiere que cada paso adelante debe reconocerse. Cuando celebramos un avance, por pequeño que sea, reforzamos en nuestra mente la idea de que somos capaces. Eso se convierte en un combustible emocional que nos impulsa a ir por más. Recomienda crear un diario de logros, donde cada noche se anoten los progresos del día, por mínimos que parezcan. Con el tiempo, esa práctica cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos. Escena 29, el efecto del lenguaje. Llegamos a la importancia del lenguaje que usamos para referirnos a nosotros mismos y a nuestras posibilidades. José señala que frases como nunca podré o no soy bueno para eso son decretos que nos ponemos encima sin darnos cuenta. El lenguaje que empleamos moldea nuestra realidad interior. Cambiar, no puedo, por estoy aprendiendo a, puede parecer un detalle menor, pero hace una gran diferencia en cómo nos vemos. Invita a la audiencia a prestar atención a su diálogo interno y a transformarlo en uno más respetuoso y empoderador. Escena 30, la constancia como pilar. Reiteramos el valor de la constancia, esa fuerza que permite seguir adelante incluso cuando las circunstancias se ponen difíciles. José argumenta que, sin disciplina, los sueños se quedan en meras ilusiones. Recuerda cómo, en su juventud, quiso rendirse varias veces al ver que sus esfuerzos no daban frutos inmediatos. Sin embargo, aprendió que cada intento fallido era una lección que lo acercaba a su objetivo. La perseverancia, enfatiza, no es obstinación ciega, sino la convicción de que las metas valen el esfuerzo continuo. Escena 31, creando una marca personal. Una pregunta del público apunta a cómo construir una marca personal sólida, especialmente cuando se es emprendedor o profesional independiente. José contesta que la marca personal empieza con la autenticidad. No se trata de inventar un personaje, sino de mostrar quién eres y qué ofreces de verdad. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es lo que genera confianza. Sugiere identificar los valores fundamentales y plasmarlos en cada comunicación, ya sea en redes sociales o en un entorno presencial. Además, aconseja no subestimar el poder de la reputación, pues, a la larga, es el boca a boca lo que consolida una marca. Escena 32, transformación digital y nuevos retos. Hablamos de la era digital y cómo ha cambiado la forma de conectarnos, de aprender y de hacer negocios. José subraya la relevancia de aprovechar las herramientas virtuales para llegar a más personas y expandir el mensaje. Antes, dar una conferencia requería una logística enorme, ahora, con un clic, podemos estar compartiendo ideas con personas de todo el mundo. Pero también advierte que debemos cuidar nuestra salud mental en medio de la sobreexposición en las redes.
El equilibrio digital es otro desafío que tenemos que enfrentar. Usar la tecnología sin que nos absorba por completo. Escena 33, Ética y valores. En este momento, abordamos la dimensión ética de la superación. José sostiene que no sirve de mucho triunfar si perdemos de vista la integridad. He conocido gente que ha llegado muy lejos en lo material, pero que ha olvidado sus principios. Al final, el éxito vacío deja una sensación de insatisfacción. Recuerda casos de empresarios que, pese a ganar grandes sumas, estaban desconectados de su familia y su comunidad. El verdadero triunfo, afirma José, integra la satisfacción personal con el bienestar de quienes nos rodean. Escena 34, la espiritualidad como motor. José aclara que, al hablar de espiritualidad, no se refiere necesariamente a la práctica religiosa, sino a esa dimensión de la vida que nos conecta con algo más profundo. Puede ser un sentido de pertenencia al universo, la conexión con la naturaleza o la búsqueda de trascendencia en el servicio a los demás. Cuando cultivamos la espiritualidad, nos hacemos preguntas que van más allá de lo material: ¿cuál es mi propósito? ¿De qué manera mi vida aporta algo positivo al mundo? Este tipo de reflexiones dan un significado más hondo a nuestros actos. Escena 35, volver a empezar. Un asistente del público comparte que ha intentado, en varias ocasiones, cambiar de carrera, pero se siente fracasado por no haber encontrado todavía su lugar en el mundo. José lo mira con compasión y le dice: volver a empezar no es sinónimo de fracaso, significa que te estás permitiendo explorar nuevos horizontes. Hay quien se queda en el mismo lugar toda la vida por miedo. Tú, en cambio, tienes la valentía de buscar. Le recomienda replantearse qué es lo que realmente le apasiona, y a partir de ahí, trazar un plan concreto, con plazos y acciones. La clave, concluye, es no confundir la búsqueda con el estancamiento. Si buscas con propósito, cada intento te acerca más a tu esencia. Escena 36, construyendo un legado. Hablamos ahora del concepto de legado, aquello que dejamos en el mundo cuando ya no estamos. José considera que no todos estamos llamados a dejar grandes monumentos o descubrimientos revolucionarios, pero sí podemos dejar huellas en las personas que tocamos. El legado se construye a través de los valores que inculcamos en nuestros hijos, de la ayuda que brindamos a nuestros amigos, de la sonrisa que le regalamos al desconocido. Pequeños actos pueden transformarse en cadenas de bondad que perduren más allá de nuestra propia vida. Escena 37, la introspección diaria. José retoma la idea de que el autoconocimiento es la base de toda superación. Recomienda: cada noche, revisar cómo ha sido nuestro día, actué de acuerdo con mis valores, aprendí algo nuevo, podría haber hecho algo mejor. Esta práctica de introspección, a su juicio, nos hace más conscientes de nuestros hábitos y de nuestras relaciones. No se trata de juzgarnos con dureza, sino de darnos la oportunidad de mejorar continuamente. Escena 38, el papel de la educación. Surgiendo de uno de los comentarios de la audiencia, el tema de la educación emerge como un factor crucial para superar barreras. José insiste en que la formación académica es importante, pero no es el único camino. La educación más valiosa es aquella que nos enseña a pensar, a resolver problemas y a cooperar. Podemos cultivarla en la escuela, en la universidad o de manera autodidacta. Comparte historias de personas que, sin títulos formales, se convirtieron en referentes en su campo, simplemente por su dedicación y su pasión por aprender. Escena 39, ejercicios de visualización. Para cerrar con broche de oro esta larga sesión, José propone un ejercicio de visualización conjunta. Pide a la audiencia imaginarse dentro de un año, habiendo superado una de sus grandes barreras actuales. ¿Cómo se sienten? ¿Qué ha cambiado en su entorno? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que enfrentan? A través de esta dinámica, promueve la idea de que proyectarnos mentalmente hacia un futuro más positivo puede motivar acciones en el presente. Escena 40, invitación final. Concluimos este extenso diálogo con unas palabras de cierre. José agradece la atención y el tiempo de todos, recordando que la clave no está en acumular conocimientos, sino en aplicarlos día a día. Si algo de lo que escucharon hoy les encendió una chispa, no la dejen apagarse. Compartan estas ideas con su familia, con sus amigos o con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Juntos, podemos crear una red que impulse a más gente a superar las barreras que los limitan. Yo, Alejandro, también me despido con gratitud y con la esperanza de que esta charla tan extensa y profunda les haya brindado herramientas y motivación para seguir adelante.
Recuerden, cada uno de nosotros atesora en su interior la semilla del cambio. Solo falta regarla con paciencia, dedicación y la convicción de que no hay obstáculo insalvable cuando el espíritu de superación está presente. Gracias por acompañarnos en estas horas de reflexión. Que este mensaje sea la luz que les anime a enfrentar cualquier desafío. El viaje no acaba aquí, más bien, se renueva en cada paso que damos hacia nuestro crecimiento personal y colectivo. Hasta siempre.